que podemos estar de vuelta, ¿cierto? Compartiendo. Y estamos viendo el capítulo 4 del Evangelio de Juan, para poder resumir un poquito. Bueno, la semana pasada nuestro pastor tuvo ese inconveniente, ¿cierto? Con el auto, así que tuvo que dejar el discipulado ahí, se tuvo que retirar. Algunos hermanos también tuvieron algunos inconvenientes para estar ahí, ¿no es cierto? Y poder quizás resumir un poquito en algunos minutos lo que vimos en la clase pasada al comenzar el Evangelio de Juan, eh, cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿cierto? Le era necesario pasar por Samaria. Esa necesidad, y aquí ya comenzamos a ver la obra del Señor, aquí se manifiesta mucho la obra del Señor en la mayoría del capítulo 4. Le era necesario. Judíos y samaritanos no se trataban por esa lucha que había, por esa descalificación que tenían ellos entre eh, los samaritanos. Era una mezcla de personas, no eran judíos legales, era una mezcla, ¿no es cierto? Eran mestizos, se puede decir, y esa mezcla ya venía desde muchos siglos antes. Por lo tanto, los samaritanos venían con una forma de adorar, venían con una manera de, ellos sabían o pensaban qué adorar, ¿cierto? Y ese es el diálogo que tiene la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo. En un momento le dice la mujer, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿cierto? Ustedes dicen, en referencia a los judíos, que la adoración es así, ¿cierto? Y uno puede pensar que aquí la adoración trata de música, y no es así. Aquí la palabra adoración no viene a relacionarse con música, ¿no es cierto? Con nada de eso, sino que ya la adoración pasa en este sentido, porque más abajo el Señor le dice, eh, más la hora viene, el verso 23 del capítulo 4, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma que dejó el Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere el Señor con estas palabras? A la verdadera forma de adorar al Señor, que ya no es trascendental el hecho de la música aquí, sino que es la vida la que adora al Señor. Es la manera de vivir, es como, ¿no es cierto? Jeremías hace una alusión de esto en el capítulo 11 y les dice, ¿no es cierto? Jeremías está hablándole a los sacerdotes, a aquellos que entran a adorar al templo. Hace una referencia y Jeremías les dice, ¿no es cierto? Profetizándole de parte del Señor, dejen de vivir de esa manera, dejen de aprovecharse de las personas, dejen de engañar, dejen de asesinar, ¿no es cierto? Y comiencen a hacerle el bien al otro, comiencen a, a hacer ayuda al otro. Entonces, cuando hablamos de adorar, tales adoradores adorarán al Padre, ¿no es cierto? Es por el Espíritu, ¿no es cierto? Y en verdad, o sea, la verdadera adoración ya no pasa por un tema de que cómo yo canto o si es que cómo cantamos. O sea, aquí lo que el Señor viene a sacar aquí es la forma. La samaritana tenía una forma, los judíos creían tener otra forma. Y el Señor aparece, ¿no es cierto?, que se ve mucho este contraste en Juan y en los evangelios y en la epístola, ¿no es cierto?, acerca de lo verdadero. Juan comienza así, ¿no es cierto? El evangelio de Juan comienza de esa manera, presentando lo verdadero, el verdadero tabernáculo. Gracia y verdad fue manifestada. Entonces, claro, lo otro, como dice la palabra del Señor, venía a cumplir una sombra, venía a cumplir una parte en todo lo que es la obra de Dios, pero ya manifestándose lo perfecto, que lo perfecto viene a ser Cristo, ¿cierto? Se acaba esa forma de adorar, y ahora lo que tiene que adorar es la vida de la persona, en la conducta, en la manera de vivir. Como decía, ¿no es cierto?, la palabra, Pablo vivía para Cristo.
en toda su manera, en toda su conducta. Entonces, esa es la manera de adorar. ¿Por qué? Porque Pablo dice, imitadme a mí, como decía la palabra el domingo, ¿cierto? Eso es imitando a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo deja esa verdadera manera de poder adorar, de cómo yo soy un olor grato delante de Dios, ¿cierto? Ya no es lo externo en cuanto a yo me puedo, porque claro, ahí la palabra adorar puede quizás significar proscuneo, ¿no es cierto? Que significa arrodillarse, rendirse, inclinarse, ¿no es cierto? Como una posición. La samaritana tenía esa idea de inclinarse, ¿no es cierto? El proscuneo que habla de doblar la rodilla, de inclinar el rostro. Pero esto va mucho más allá. No va en la forma, sino que va en la vida. ¿Cierto? Los pozos tenían esa indicación. Los pozos siempre van a indicar algo de lo cual yo me alimento. Siempre cada uno de nosotros tiene como un pozo, se puede decir, de donde yo me alimento, de donde yo me nutro. Podemos decir que yo quizás, o ustedes, o cualquiera de nosotros puede decir, yo me alimento de la palabra. Siempre hay algo de lo cual nosotros nos alimentamos y lo tenemos como pozo, como algo de lo cual nosotros nos aferramos, ¿cierto? De lo cual el Señor se refiere, que dice, si ustedes siguen bebiendo de este pozo, la sed no se va a acabar, la sed va a continuar, porque las formas, hoy en día vemos muy fuerte eso, las formas nos sacian la sed. Lo que transmitimos a través de la forma nos sacia la sed de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Lo que sacia verdaderamente la sed es tener este encuentro con el Señor, ¿cierto? Seguir bebiendo de Él, beber de la vida de Cristo. Amén. Así que seguimos acerca de este encuentro con la mujer samaritana y el Señor, ¿cierto? Entonces, la mujer, vamos al verso 25 en el capítulo 4, en el verso 25. El verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿cierto? Manifestando nuestra vida completa, ¿cierto? Al Señor. Verso 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. La palabra Mesías y Cristo es lo mismo, ¿cierto? Un ungido rey o ungido. Una está en hebreo, la otra está en griego, ¿cierto? Cuando venga, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. El tema cultural ahí estaba muy latente. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó sus cántaros y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Hasta ahí vamos a dejar esos pasajes, ¿cierto? Entonces ya en estos pasajes nosotros ya comenzamos a ver lo que es la obra del Señor. Esa necesidad de pasar, esa necesidad de pasar por Samaria, ¿cierto? Recordando que Samaria estaba en un punto geográfico entre Judea y Galilea. Entonces los judíos en este caso, para no pasar por Samaria, recuerden que la clase judía se componía de varios grupos religiosos, ¿cierto? Estaban
¿Alguien se acuerda de algún grupo religioso de los judíos? Nosotros a veces hablamos no solamente de los discipulados, sino que a veces hasta tiramos la talla con algunos de ellos. ¿Alguien se acuerda de alguno? Los jebuseos, sabuceos, jebuseos, Los saduceos, saduceos, ¿cierto? Sí, saduceos. eso mismo. Está bien, está bien. ¿Alguien se acuerda de otro más? Es parecido, hay uno que es parecido. Jeduseos, Los saduceos dijiste, ¿no? no, y los jeduseos también. No, Y eso los es de otra fariseos. época. Y fariseos, ¿no? Los Fariseos. panques. Fariseos, ¿cierto? Fariseos. Habían dos más que eran como los más prominentes, los que más se veían. Uno eran medios locos y otro eran, son eran dos extremos, tremendos. Había un discípulo del Señor Jesucristo que no es Simón, no es Pedro, ojo, a veces se puede confundir que Pedro era uno de ellos. Pero había otro, Simón, Los él, celotes. Simón el Celote, ¿cierto? Había un grupo ahí que se llamaban los Celotes, y había otro grupo que era más puritano, que vivía como en monasterio aparte, lejos de la ciudad. Los cananeos. No, eran los esenios, ¿cierto? Los esenios. Ellos eran puritanos, ¿cierto? Ellos no querían contaminarse. A ellos les gustaba vivir lejos, apartados de la ciudad, como en casas de retiro, ¿cierto? Y a ellos no les gustaba mezclarse con las personas para no contaminarse. Es raro, pero como que esa clase, cada clase de personas de clase judía, como que a veces lo vemos en el cristianismo, cómo se manifiesta en medio del cristianismo. A veces vemos gente farisea, ¿cierto? Gente muy religiosa. A veces vemos celotes en medio de nosotros, hermanos que les gusta la revolución, que les gusta vamos, porque aquí y pisamos la serpiente y saltamos sobre, y vamos para allá porque aquí destruimos y venimos nosotros. Nos faltan también esos esenios que hay que no se quieren mezclar con nadie para para, ¿cómo se llama?, no contaminarse, ¿no es cierto? O tener ese pensamiento muy puro de que todo es santidad, y bueno, está bien eso, pero está al extremo de todo satanizar, ¿cierto? No, esto es pecado, no, esto es... Y a veces se ve en medio de nosotros eso, ¿no es cierto? Se manifiestan esas cosas en medio de nosotros, ¿cierto? Quizás no de forma habitual o muy lejana, pero a veces pasa que nosotros como que nos inclinamos a ser como de repente lo eran ellos, ¿cierto? Entonces, los judíos evitaban pasar por Samaria, rodeaban, les salía muy corto cruzar Samaria para llegar si estaban en Judea y querían ir a Galilea, era más fácil cruzar Samaria porque el viaje era más corto, pero como eran para ellos los samaritanos eran prácticamente gentiles, no pasaban por ahí y preferían darse como una vuelta de rotonda. Entonces, al Señor le es necesario, le es necesario. Eh, Deja de lado todo lo que es la cultura y Él ve la necesidad. Él ve la necesidad. A veces nosotros vemos algo muy parecido en la vida de Pedro. Se podría interpretar así, de esta manera, cuando Pedro, no sé si en el libro de los Hechos usted ha visto que tuvo una visión, Pedro, y ve caer un lienzo y el Señor le dice, mata y come, ¿cierto? Y Pedro le dice inmediatamente, no, pero cosa inmunda yo no como, o cosa inmunda yo no toco. Pero el Señor dice, mata y come porque ya ha sido todo santificado. Pedro tenía como esa imagen igual, de que Pedro no se mezclaba con lo que él decía que era inmundo. Y el Señor de igual manera lo envía, ¿no es cierto?, a predicar no solamente a judíos, sino que también hace una parte a gentiles,
Pedro no dejaba entrar gentiles al reino, no dejaba entrar. Entonces, en cierto modo, como el que el Señor le dice, abre la puerta, porque esto ya Dios lo ha santificado. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo aquí es abrir el reino de Dios, obviamente primero siempre la casa de Dios, el pueblo de Israel es primero, y abre, ¿no es cierto?, esta puerta para aquellos que estaban lejos del pacto, personas que pensaban que adoraban correctamente, que estaban en la forma. La samaritana le decía, pero este pozo nos fue dado por nuestro padre Jacob, o sea, toda esa cultura, todo eso, ese culto, ellos lo tenían muy aferrado, era a lo cual ellos se aferraban, y lamentablemente el Señor no viene a matar la fe de nadie, todo lo contrario, lo que hace el Señor es quitar los velos que a veces hay, y el Señor muestra la verdad, una verdad profunda, una verdad que realmente va a transformar nuestra vida. Y eso es lo que va haciendo el Señor con cada uno de nosotros. Entonces el Señor, en estos versos que nosotros acabamos de leer, el Señor hay algo que marca inmediatamente, ¿no es cierto? Es acerca de su obra, esa comida que Él tenía. En Mateo capítulo 4, verso 4 dice que no solo de pan vivirá, ¿cierto?, el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo hace notar esto, ¿no es cierto? Los discípulos no logran entender esto, a veces y aún la familia del Señor Jesús no lograba entender esto. Vamos a verlo más adelante, cómo la familia del Señor lo llega a buscar. El Señor Jesucristo llevaba días en el ministerio, tocan la puerta y le dicen, Jesús, tu familia está afuera. Y él marca inmediatamente ahí una separación y una ubicación en cuanto a mi familia, dice, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, ese es mi padre, esa es mi madre. Entonces, cuesta, ¿no es cierto? La familia dice, parece que este está fuera de sí, parece que la está rayando un poco. Pero el Señor Jesucristo tenía claro lo que Él venía, desde el momento en que el Padre le da el tiempo indicado de comenzar la obra, ¿no es cierto? Él lo tiene muy marcado eso, Él sabe, no se lleva por emociones, sino que por convicciones. Ahí había una convicción tremenda acerca de la obra de Dios que Él tenía que hacer. Entonces, dice, mi comida en el verso 34 es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, ¿cierto? Es terminar la obra del Señor. Aquel que comenzó una obra es fiel en terminarla. Entonces, verso 35. Y aquí hay algo muy hermoso que nos compete a nosotros. Y aquí es donde el Señor, en cuanto a la obra de Dios, involucra a sus discípulos, y en esto también nos involucra a nosotros como iglesia y más aún como familia. ¿Por qué? Vamos a leer el verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, gócese juntamente con el que siega. 2 personas diferentes. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Ese es el punto, que el Señor aquí dice, vosotros habéis entrado en sus labores, ¿cierto? ¿En qué labores son las que los discípulos en este caso entran para ir primero a ellos, ¿no es cierto? El Señor comienza en el verso 35 colocando esta figura, esta ilustración
¿no es cierto?, acerca del campo. Esta ilustración acerca de cómo el Señor utiliza la naturaleza para demostrar una verdad bíblica, ¿no es cierto?, una verdad espiritual. Comparando, ¿no es cierto?, la obra del Señor, aquí hay una comparación, comparando la obra de Dios, ¿no es cierto?, con el campo. Dice, ustedes dicen que aún faltan ya 4 meses. Alzad vuestros ojos, dice el Señor, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si nosotros lo vemos ahí en el pasaje, el Señor se está refiriendo, ¿no es cierto?, a las personas, las ciudades que habían ahí. Cuando hay un pasaje en los evangelios que dice que y el Señor recorrió, no recuerdo si fue Galilea, una región, y recorrió todas las aldeas. Cuando se refiere a todas las aldeas, esa región me parece que era Galilea, que era como, hagamos cuenta, como Santiago, para que lo entendamos así. Y esta ciudad de Samaria estaba compuesta por 200 aldeas. Es decir, cuando el Señor Jesucristo recorrió todas las aldeas, eso quiere decir que hagamos cuenta que el Señor recorrió ¿cuánta comuna? O sea, si nosotros lo vemos en un ámbito geográfico, el Señor recorrió prácticamente todo Santiago predicando el Evangelio. O sea, es de tal manera el ministerio del Señor. Entonces lo que está viendo el Señor son, en este caso, Él está viendo toda esa nación de Israel que está lista para la siega, que los campos que los campos ya están blancos para la siega, ¿no es cierto? Y hace esta ilustración el Señor acerca del verso 36, el que siega recibe salario, el trabajo, ¿no es cierto? Aquel que trabaja va a recibir un salario, y mire lo más hermoso que hay acá, y recoge fruto para vida eterna, ¿cierto? Ahí vamos a ir viendo en qué nos compete esto a nosotros, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega, ¿cierto? Porque esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. ¿Usted se acordará de alguna palabra en las Escrituras que habla de esto muy parecido? Uno es el que siega, o uno es el que siembra, y otro es el que siega. ¿Quién más dice algo muy parecido con respecto a esto? Luego dice Pablo plantó y Pablo se va por ahí, ¿no? Claro, ¿cierto? Sí. Porque uno regó, porque uno plantó y el otro regó, ¿cierto? Ahí Pablo hace también esa ilustración, ¿cierto? Entonces yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labráis, porque ya otros labraron. Cuando dice aquí que cuando dice que otros labraron, se está refiriendo a todos aquellos que antes le hablaron a Israel, profetizaron sobre Israel. Entonces, otros ya habían hecho, Juan es el último que termina ahí de hacer el camino, de mover la tierra, de mover los escombros, ¿cierto? Para que salga todo eso. Y dice, vosotros habéis entrado en sus labores. Ya aquí ya comienza, ¿no es cierto?, esa tarea en los cuales está la obra de Dios en sus discípulos. El Señor es el que nos invita a entrar en sus labores. Nosotros, aunque a veces nosotros decimos, pero ¿en qué labor estamos? Aunque nosotros a veces lo tengamos como algo independiente, el Señor a nosotros nos ha entregado una tierra que labrar, que sembrar, que regar. A lo mejor uno puede pensar, pero es que eso no es con respecto a la iglesia. Claro que sí, tiene relación con la obra de Dios directamente, tiene relación con la iglesia directamente. Porque si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la tierra a la cual el Señor, a los que estamos aquí reunidos hoy, nos envió a labrar o nos envió a trabajar? ¿Qué pensaría usted cuál es esa tierra? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras Exactamente, cosas. hermano,
Exactamente. La tierra a la cual el Señor a nosotros nos ha dado para trabajar es, en este caso, ¿no es cierto?, nuestra familia, nuestros hijos. Le invito, hermano, a que podamos buscar Génesis capítulo 1. Recordando lo que decía Juan, que uno es el que va a cegar, el que va a recibir salario y fruto de vida eterna. En el capítulo 1, vamos del verso 27 en adelante, capítulo 1, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra, ¿cierto? El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios. Los dos, ambos. Amén. No solamente el hombre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí hay una referencia. Pero en el capítulo 2 está la ordenanza directa acerca de lo que Dios le dio a Adán y Eva. Porque los versos que nosotros acabamos de leer de Génesis, ¿no es cierto? Ahí hay, Dios les dice que Él ha dado semilla, ¿no es cierto?, a toda planta, a todo árbol, para que de ese árbol nosotros tomemos fruto y podamos comer. De todo árbol nosotros podamos tomar el fruto, ¿no es cierto?, y podamos gozarnos en ese fruto que es para vida eterna. ¿A qué se estará refiriendo el Señor con esto? Vamos al capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2 de Génesis. Y aquí hay un trabajo hermoso en cuanto al matrimonio. A veces nosotros nos preguntamos: quiero servir al Señor. Ayer nos comentaba una hermana cómo había un hermano que andaba de iglesia en iglesia porque él quería trabajar. Él quería trabajar. Si el pastor no le daba mucho trabajo, se iba a otra iglesia donde hubiera más trabajo, porque él quería trabajar. Y a veces se deja de lado la familia por eso. Capítulo 2, el verso 15. 1:5, por si no se escuchó bien. Hay una referencia con respecto a esto, un salmo, que nosotros lo nombramos mucho también. Hay un salmo que nosotros, bueno, no nosotros, patuamente lo digo, lo cantábamos en el eje. Le pude leer, hermana Karina. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Lo vamos a leer. Lo vamos a leer para ver cómo es de hermoso y hacer la relación en lo que estamos leyendo. El verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿cierto?, y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrara, ¿cierto?, y lo guardase. En otras palabras, para que lo trabajara y para que lo cuidara. Entonces, ¿dónde puso Adán? ¿Dónde puso Dios a Adán? En el huerto del Edén, con dos funciones.
para cuidar y para labrar. Tesalonicenses tiene la misma referencia. Si ustedes leen Primera de Tesalonicenses, se van a encontrar que Pablo utiliza la figura, la ilustración acerca de un padre y una madre. Os hice, ¿no es cierto?, llamar, cuidar, estoy parafraseando, y os cuidé, ¿no es cierto?, como una nodriza, lo que es figura materna. Y después dice, os exhorté, ¿no es cierto?, y ahí está la figura paterna. No quiero decir que el papá va a ser el único que exhorta o que corrige, ¿cierto? Y que, bueno, ahí usted sabe cómo se dividen los labores de su familia, de matrimonio, de cómo corrige, quién enseña, quién exhorta en cuanto a los hijos, ¿cierto? Pero el llamado, ¿no es cierto?, al matrimonio, o en este caso, como tenemos aquí dos hermanas jóvenes que están escuchando el día de hoy, que aún no están casadas, que no tienen familia, el llamado es, ¿no es cierto?, aquí es a cuidar y a labrar, ¿a quiénes? A nuestros hijos. Esa es la tierra que el Señor nos ha dado, a cuidar y a labrar a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Y quién hace ese trabajo? Uno es el que cuida, como que comúnmente es la mujer la que cuida. No sé si se ha dado cuenta. La mujer es la que cobija, la mujer es la que cuida, la mujer es como que es la que defiende en este caso a sus polluelos, ¿cierto? Y otro es el que labra. En este caso, no sé si viene a ser el papá, no sé si ahí, en el caso de ustedes, pueden quizás jugar en este caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor nos llama a labrar? ¿Por qué el Señor nos llama a cuidar? ¿Por qué el Señor nos llama a sembrar? ¿Qué es lo que sembramos en nuestros hijos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cegar? ¿Por qué debemos regar, no es cierto? Y ahí es donde vamos a ir haciendo referencia a esta labor que dice Juan, a la cual el Señor nos ha a nosotros llamado. El Señor ya nos ha llamado a una labor, y nuestra primera labor es la casa. Nuestra primera labor es la familia. Vamos a ver si encontramos el Salmo, no sé si es el Salmo 120, no, el Salmo 121 es alzaré mis ojos a los montes. Me parece que es el Salmo 128. El Salmo 128 dice, y mire lo más hermoso, si usted encuentra el Salmo 128, usted lee el Salmo 27, el anterior, y se va a encontrar con la misma referencia. El verso 3 dice del Salmo 127, que aquí herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto, ese fruto, ¿no es cierto? Que usted, el padre, cuando ve nacer su hijo, él lo toma, ¿no es cierto?, como un fruto de él, ¿no es cierto? Tomamos de ese fruto, lo que dice Juan. Aquel que va a sembrar, va a cegar para él un fruto para vida eterna. Los judíos, ¿cómo miraban esto de los hijos? Para ellos, la única manera, ¿se recuerda usted un texto que dice, es de la muerte de un hombre? No sé si será Ruth, pero dice, ¿quién va a heredar? Le dice, ¿quién va a heredar ahora el nombre del muerto? Porque sin muerto no hay hijo, y sin hijos no hay descendencia, y si no hay descendencia, no hay vida eterna. Así lo miraban los judíos. Era la única manera que recordaran a este varón, era por medio de descendencia de hijos. Los hijos llevaban la honra de los padres. Salmo 128. No sé si, hermanos, ¿se entiende lo que estoy hablando o no? Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, cuando comieres el trabajo, ese trabajo de la labranza, en el campo, la labranza es el campo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahí hay un punto hay un principio ahí. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión,
y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Alabamos al Señor porque es un principio este. Ojo, ¿por qué no es promesa? Porque aquí dice, he aquí será bendecido el hombre que teme. Si usted teme, va a ser bendecido. No es una promesa, ojo, no es una promesa. Entonces, cuando nosotros comemos este trabajo, el Salmo 127 dice algo muy interesante. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará sueño, ¿cierto? Y más abajo sigue hablando de los hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. ¿Sabe lo que es la aljaba, cierto? La aljaba es ese frasquito de acá donde está lleno de flechas. Es como un tubito o como un saquito, que sacan la flecha y la tiran. Eso es para nosotros, para Dios, así son los hijos. Nosotros miremos a nuestros hijos así, serán flechas en las manos de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Vamos a saltarnos al otro extremo de la palabra del Señor, a buscar 1 Corintios capítulo 3. ¿De qué manera nosotros cuidamos y labramos, en este caso, nuestra casa, nuestros hijos? En esto que está muy contingente hoy en día, el tema de los hijos, de que ha salido, ¿no es cierto?, toda nuestra, ¿cómo se puede decir?, nuestra furia cuando quieren poner leyes que a nuestros hijos les van a afectar. Inmediatamente vemos ese eslogan ahí, no te metas con mis hijos, ¿cierto? Claramente es así, claramente nosotros no vamos a permitir eso. Sería como ilógico permitir eso, ¿cierto? Haciendo referencia a lo que decía Juan, los versos anteriores, porque uno es el que ciega, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. 1 Corintios capítulo 3, del verso 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Aquí está la ilustración, la misma que dice Juan. Yo planté, uno sembró, y Apolos regó, el otro cuidó. ¿Cierto? Esta figura, esta ilustración matrimonial, ¿no es cierto? Que obviamente, usted me entiende, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿cierto? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su compensa conforme a su labor, la recompensa del salario. Si nosotros esta palabra la aplicamos a la familia, ¿cierto? Nosotros los padres vamos a recibir salario, ¿cierto? Vamos a recibir un salario, vamos a recibir nuestra recompensa, ¿cierto? Pero, ¿cómo va a ser nuestra recompensa? Tenemos, lamentablemente, se lo tengo que decir, lamentablemente vamos a tener dos tipos de recompensa, o alabanza o sufrimiento. ¿Por qué? Porque el fruto que nosotros estamos cuidando, el fruto que nosotros estamos regando, el fruto que nosotros sembramos son nuestros hijos. Sigamos leyendo para poder entender. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces, nosotros como padres,
¿qué fundamento le hemos puesto a nuestros hijos? ¿O qué fundamento le vamos a poner a nuestros hijos? En el caso de que están nuestras hermanas que yo me imagino que querrán tener hijos, ¿cierto? Que quieren vivir esa experiencia de ser madres, ¿cierto? Obviamente primero casándose, que el Señor nos ayude, ¿cierto? A cuidar eso. Entonces, ¿qué es la recompensa que nosotros vamos a tener? ¿O va a ser alabanza de lo que nosotros hicimos? ¿O va a ser, lamentablemente, en este otro caso, va a ser, no sufrimiento, perdón por la palabra que ocupé antes, pero va a ser un lamento? Donde ya, lamentablemente, obviamente, nuestros hermanos que ya tienen hijos más grandes, que pasaron por la edad de los 15, 16, 17 años, saben esto, cómo es una edad tan compleja, una edad llena de emociones, una edad donde el mundo tiene mejores capacidades, donde el mundo tiene mejor tecnología que la iglesia, donde el mundo tiene mejor música que la iglesia, donde el reggaetón, perdón, es solo un ejemplo, el reggaetón del mundo es más potente que el de la iglesia. A los muchachos les llama la atención, no solamente eso, sino que las cosas de este mundo llaman la atención. Entonces, Pablo dice acá que uno fue el que puso el fundamento y fue el otro el que edifica encima, es otro el que va regando, es otro el que va cuidando. ¿Qué es lo que nosotros cuidamos en este caso, en esta labor que Dios nos ha dado? Y ahí nosotros vemos algo muy, muy parecido a la parábola de la tierra, cuando está la semilla. ¿Se acuerda de esa parábola? Andaban aves. Nosotros estamos llamados a sacar a las aves de las cabezas de nuestros hijos, esas aves que revolotean con pensamiento. Tenemos la obligación de cuidar que no se formen espinos alrededor de nuestros hijos, a que la semilla pueda caer en una buena tierra y no en un corazón duro. Entonces, ¿por qué? Porque en el verso 12 en adelante dice, y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno no edificare oro, plata y piedras preciosas, ¿no es cierto?, sino que madera, heno y hojarasca, dice que la obra de cada uno, el verso 13, será manifiesta. Es decir, me explico, que va a llegar un momento en que nosotros ya cuidamos la tierra, regamos la tierra, ¿no es cierto?, pusimos al principio un fundamento, el fundamento siempre va al principio, y luego va a llegar un momento en que, como una flor, como una planta, que va a abrir la tierra y dice que se va a manifestar lo que la semilla trajo. Es decir, lo que la semilla, con qué semilla plantamos, es lo que se va a manifestar cuando la semilla se rompa y nazca esa flor y comience a dar frutos. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos edificar siempre con la palabra del Señor. La samaritana tenía una forma, había sido transmitido con una forma. Los judíos habían sido transmitidos con una forma. Nosotros a veces traspasamos una forma. Por años la Iglesia Evangélica en Chile ha traspasado una forma en la cual llega un momento en que la persona quiere ver el fruto en sus hijos, pero ya lamentablemente no hay fruto de Dios. No hubo fruto de Dios. Porque descuidamos. Entonces ya llega un momento en que, ni Dios lo quiera, nuestros hijos, o ha pasado, que nosotros con el pastor Cuánto Hogar conocemos, o los que tienen relación con otros hermanos de otra iglesia, que llegamos y lamentablemente ya los hermanos solamente orar por mi hijo, solamente orar por mi hija, solamente orar por esto. Ya no hay lugar para que la palabra de Dios o algo que nosotros queramos insertar en la semilla. Si usted quiere hacer hoy en día, si usted le coloca un injerto a un árbol y ya está formado, un árbol ya con años, el árbol va a seguir creciendo y lo más probable es que si usted le clava una madera junto al árbol, el árbol en algún momento la va a quebrar, la va a expulsar, porque ya esa madera no va a resistir el crecimiento del árbol.
Y eso pasa con nuestros hijos. Eso pasa con nuestro huerto, el huerto que Dios nos ha dado. Ese huerto de Edén que le dio a Adán y Eva, para nosotros es nuestra casa. Esa labor que Juan está hablando aquí, para nosotros, y no solamente tiene relación, tiene relación directa con la obra de Dios, pero en esta obra de Dios hemos sido llamados todos a servir en esto. A lo mejor, en este caso, nuestras hermanas que no tienen hijos, uno siempre ahí está atento a cualquier situación, pero sí la Scarlett tiene una hermana más pequeña, tiene su sobrino que siempre ahí tiene esa relación con ella, ¿cierto? Y ahí hay una tarea hermosa que uno puede decir, es que no son mis hijos, claro, pues tampoco le estoy dando una tarea a la Scarlett para que no se malinterprete esto. Pero siempre hay una labor de Dios, a eso quiero llegar, que siempre hay un huerto al cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Para nosotros el primero son nuestros hijos, es nuestra casa. ¿Por qué? Porque Juan, si nosotros volvemos a Juan, yo voy a volver solamente para que no enredarlo a usted, pero Juan en el capítulo 4 decía, que el que ciega va a recibir salario y va a recoger fruto para vida eterna. Entonces es un llamado a que nosotros tengamos esa atención sobre el huerto que Dios nos ha dado, sobre la tierra que Dios nos ha dado. Esa es nuestra primera obra, esa es nuestro primer llamamiento, nuestro primer ministerio está ahí, ¿no es cierto?, en la casa, en la familia, porque a su tiempo, cuando ya nuestros hijos vayan manifestándose, vayan creciendo, nosotros obviamente vamos a querer ver la obra de Dios en ellos. No vamos a querer ver otra cosa. Y en eso, usted y yo debemos ser estorbo. Estorbo. ¿Y cómo estorbo? Con la palabra. Yo estorbo con la palabra del Señor. No es que este hermano pura palabra, no. Pero es con lo que yo voy a estorbar. Es con lo que yo voy a estorbar a mis hijos. Es con lo que yo los voy siempre a amonestar. El pastor José siempre nos decía, y recuerde el consejo de parte de él, y en esto es como un principio hacia todo, sobre todo con lo que está sucediendo hoy en día, que a veces nosotros respondemos, y el pastor José siempre nos decía, cuando usted quiera argumentar algo, usted diga, la palabra de Dios dice esto, no usted diga esto, sino que la palabra de Dios dice esto. Entonces va a llegar un momento en que a Dios no lo van a poder acusar, porque ¿quién acusa a Dios? Entonces, luchar contra Dios, entonces en este caso, la palabra de Dios es la que dice, la palabra de Dios es la que está por sobre toda situación a la cual nosotros podamos tener o podamos vivir. Entonces, el llamamiento acerca de esta palabra, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 4, es a cuidar, ¿no es cierto?, y a poder sembrar lo del Señor en nuestros hijos. No una forma, ¿cierto? Y en eso, si usted al día de hoy está viendo frutos, Juan dice que usted debe gozarse. Gócese. Gócese, mi hermano, mi hermana, si usted ve fruto de Dios en sus hijos o en sus hijas, gócese, porque hasta aquí lo ha hecho bien, porque hasta aquí lo hemos hecho bien gracias a la ayuda del Señor, porque usted se preocupó de sembrar, de regar, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La alabanza es para Él, ¿cierto? Pero gócese. Juan dice que el que siembra y el que ciega, si ha de recibir fruto, gócese. Reciba alabanza por eso. Que no recibamos en años más adelante solo un lamento de poder decir, hermano, solo queda orar por mi hijo. Orar por mi hija, no. Que podamos decir y tener la convicción, ¿cierto?, en el Señor, la fe en el Señor, de que nos vamos a gozar por nuestros hijos, con nuestros hijos, de que están insertados. Pablo lo decía a los Corintios, para que seáis edificio. Y el edificio de Dios está firme, hermanos. La obra de Dios es firme. La obra de Dios no se quebra. Las formas se van a quebrar, pero la obra de Dios no se quebra.
la obra de Dios está firme, hermanos amados. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. En esta hora nos pasamos un poquito, les pido disculpas, hermanos. Quizás era necesario explicarlo bien y poder ver lo que el Señor nos quería enseñar en esta noche, ¿no es cierto? Que obviamente, como dicen nuestros hermanos, como decimos a veces, cuando uno vamos leyendo esto con anterioridad, nos damos cuenta de que también el Señor habla a nosotros, a nuestra vida. Así que no sé si el pastor o algún hermano querrá decir algo, alguna, no lo sé, se quiera manifestar en algo. Vamos los guerreros, vamos los guerreros. Amén, amén, mis hermanos. Así es. No nos desenfoquemos, hermanos, de todo lo que está sucediendo hoy en día. No perdamos el foco, ¿no es cierto? Con todo lo que sucede hoy en día con estas cosas políticas, nosotros seguimos adelante por la fe en el Señor, y como hablábamos ayer con el pastor, que pase lo que tenga que pasar y nos vamos a la gloria pronto. No lo sabemos en qué momento, pero vamos adelante. Le vamos a pedir a nuestros hermanos que están ahí escondidos que puedan mostrar su carita un poquito para que nos saquemos la fotito. Pongan una sonrisa bonita ahí, una cara bonita, una peinadita. Mándame la foto. Ven a ponerte la foto. Falta el Camilo con la Constanza. No se salga, no se salga. Sin vergüenza, hermanos. Sin vergüenza. Estamos listos. Ahí no sé si vieron el flash. Parece que la Scarlett no salió. ¡Ah, la Scarlett está ahí! Po. Amén. Estaba escondida. Amén. Amados, estemos orando por nuestro hermano Alonso, que ahí llega tardecito a la casa, parece. Así que estemos orando por él, para que el Señor le guarde en su regreso a casa. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración. Hermano Sebastián. Dígame, pastor, díganos. Va a estar abierta la iglesia para todo el que quiera venir, porque ya, bueno, pueden estar 25 personas ahí, pero siempre el día miércoles venían 20, 18. Así que va a estar abierta la iglesia, ¿ya? Amén. Así que si quiere venir a adorarle con todo. Venga a la casa del Señor, venga con todo su corazón. Amén. Amén. Sí, parece que ya está en fase 3 la Florida, parece, ¿o no? Sí. Hoy día a la noche empezó, pero ya el miércoles vamos a estar en fase 3. Así que dar gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo, porque está volviendo a juntar su rebaño. Amén. Amén. Así que ahí vamos a adorar junto al Señor y venga nomás, aquí lo vamos a esperar, ¿ya? Amén. Amén. Así que un saludo para todas las familias. Amén. Oramos al Señor, pues, oramos al Señor. El Señor hoy día habló, ¿cierto? Así que damos gracias al Señor por ese hablar que Él nos ha dado y ha ministrado nuestros corazones, porque siempre lo hemos dicho, nuestro primer ministerio es la familia. Entonces, nos ayude el Señor, nos dé la gracia para poder llevarlo a Él siempre. Amén. Amén. Así Amén. Que el Señor bendiga mucho. Amén. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a nuestro hermano César si nos bendice. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Amén, hermano. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has dado un día más en tu palabra, Señor. Gracias por esta hora, Señor,
esta hora se transforma en días para nosotros, Señor. Gracias por la palabra, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú has escrito y nosotros tenemos que obedecer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú le has dado a nuestro hermano Sebastián, Señor, para él Alabamos a ti, replicar Señor. lo que tú le has enseñado, Señor. Por eso te damos gracias, bendito Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora se juntan familia, Padre Celestial. Te damos gracias por los niños, Señor, Amén. porque ellos son el futuro de nosotros, Padre Celestial. También te damos gracias, Señor, porque tú provees cada hogar, Señor, y tú das entendimiento, Señor. También te damos gracias, Señor, por tu bella palabra, Señor. Gracias por Amén. tu escritura, bendito Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos también por nuestros pastores, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, Señor, que no se alejen de ti, Señor, sino que se acerquen a ti, Padre Celestial. Y todo esto es por ti, Señor. Todo esto para aprender más de ti, Padre Celestial, y no ser ignorante en tu palabra, Padre Señor. También te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Amén. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, porque cada uno de nosotros es un ministerio en un hogar, Señor. Amén. También te pedimos por nuestras hermanas, Señor, por nuestros hermanos que tengan una enfermedad, Señor, sé tú sanando, Padre Celestial, porque tu palabra sana, Señor. Por eso te damos gracias, bendito Sí, Señor, Señor. por este día, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Cúbrelo en la calle, Padre Celestial, Sí, al que Señor. salga, Señor, en fe en ti, Señor. También te damos gracias por todo, Señor, porque Amén. todo lo que pasa no es casualidad, Señor, sino que es lo que es tu voluntad, Padre bendito, Señor. También te damos gracias, Señor, por todo lo que tú lo has dado, Señor. Te bendecimos, Señor, en tu nombre, a cada uno de nosotros, Señor, y que esto no sea el principio, que no sea el final, Señor, que sea el principio de tu palabra, Señor. También te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Amén, Gracias, amados. Que el Señor. Señor les bendiga.